Luego de decir que saldría a reunirse con unas viejas amigas del colegio, Clara García Casado, de apenas 16 años, desapareció sin dejar rastro. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en un caso cuya brutalidad estremeció a toda España. Las teorías sobre satanismo, la falta de justicia y la crueldad con que fue tratada marcaron para siempre la memoria del país. Soy Nikki Mystery y hoy abrimos el expediente de las brujas de San Fernando. Eran las 9:30 de la noche del viernes 26 de mayo del año 2000. Clara García Casado, de 16 años, llamó a Manuel, quien era su novio, para avisarle que esa noche no se verían porque saldría con dos amigas del colegio. Raquel Carles Torrejón, de 17 años, e Iria Suárez, de 16. Ellas habían sido muy cercanas, pero hacía un par de meses que no se juntaban las tres porque Carla ahora se la pasaba con su novio. Un comportamiento, yo creo que típico de adolescentes cuando empieza a salir con un chico. Pero esa noche Raquel la había llamado y le había pedido que salieran juntas, como solían hacerlo antes, para distraerse un poco porque ella estaba muy angustiada porque no logró aprobar las asignaturas del colegio e iba a repetir el curso. Clara era muy buena amiga y quiso estar ahí, así que le dijo que sí, a pesar de que ella ya había hecho planes con su novio. El plan que ellas hicieron fue que iban a ir al Parque El Barrero, que es un parque que queda a las afueras de San Fernando, que es la ciudad de España en donde todas vivían. Este parque estaba al final de una larga avenida y estaba muy cerca del observatorio de la Marina, dato que más tarde sería muy relevante para el caso. El lugar en sí estaba rodeado de muchos árboles, tenía bancos de piedra, era de senderos amplios y en el día siempre estaba lleno de personas paseando con sus perros, con los niños, pero de noche la verdad es que era bien oscuro y esto era ideal para su plan porque ella lo que querían hacer era travesuras, querían ir a tomar alcohol y bueno, charlar las tres solitas. A Manuel la idea no le gustó, no solo porque Clara le canceló a último momento para juntarse con sus amigas, sino porque esas chicas nunca le habían parecido una buena compañía para su novia. Iria y Raquel eran niñas que estaban siempre de negro, que tenían un estilo gótico, que hablaban mucho del tarot y también del espiritismo. Incluso ellas en el colegio aseguraban que podían comunicarse con los muertos y habían tallado en sus pupitres una tabla de Ouija. Pero eso, la verdad, nunca fue un problema para Clara porque ella las quería mucho ya que eran sus mejores amigas de la infancia. Clara entonces cuelga la llamada, le dice a su novio que no se preocupe, que solamente sería un rato y después de esta llamada Raquel pasó a buscar a Clara a su casa y caminaron juntas hasta el parque en donde se encontrarían ya con Iria que iba a estar ahí. En el camino da la casualidad que se cruzan con Gorka, que es un amigo que tenían todas en común y él dice haberlas visto contentas, estaban hablando, estaban riéndose y tenían un par de cervezas en la mano. Manuel entonces por su lado, cuando cuelga la llamada, decide salir con sus amigos y se olvidó del asunto. Es decir, pasaron las horas, él volvió a su casa en la madrugada y se fue a dormir hasta que a eso de las 3 de la mañana suena el teléfono de su casa. Y resulta que son los padres de Clara que le están preguntando si ella estaba con él. A lo que él responde que no y le cuenta lo que ella le había dicho, que es que iba a salir con sus amigas de la infancia, algo que sus padres hasta ese momento no sabían. Luego de la llamada con Manuel, la familia de Clara quedó un poco más preocupada, pero estaba esperando lo mejor, es decir, ellos pensaban que quizás se le había pasado la hora, que se estaban divirtiendo mucho y que no tardaría en llegar. Pero Clara nunca llegó. Luego de una noche en vela se hicieron las 8:30 de la mañana del sábado 27 de mayo y viendo que su hija aún no volvía, José Antonio García y María Casado Filgueira, quienes eran los padres de Clara, se presentaron en la comisaría para denunciar la desaparición de su hija. Que no estamos hablando de una adolescente que es habitual que se fugue, que tenga un comportamiento extraño. Hay que poner todo el énfasis en encontrarla. En ese momento su papá estaba visiblemente alterado y le explicaba a los agentes de la policía que Clara jamás se había quedado fuera de casa sin avisar, que aquello no era simplemente una escapada adolescente, sino que algo no estaba bien porque ellos conocían muy bien a su hija.
Por suerte, al ser menor de edad, la policía actuó rápido y empezó por lo obvio, entrevistando a Manuel, quien sería pues el primer sospechoso porque era su novio. A lo que él repite exactamente lo que ya le había dicho a los padres de Clara, que ella había quedado de verse con él, pero le canceló a última hora para juntarse con Raquel e Iria ese viernes por la noche. Y hay un dato importante que Manuel le dice a la policía, y es que durante la madrugada del sábado, cuando él estaba de camino a su casa, eso de las 3 de la mañana, se había topado en la calle con Iria y con Raquel, algo que le extrañó porque no estaban con su novia, por lo que él decide confrontarlas y les pregunta que dónde estaba Clara. A lo que ambas responden que Clara nunca apareció y no había salido con ellas, por lo que Manuel pensó que quizás ella había salido con otros amigos y no le dio mayor importancia en ese momento. Con ese primer testimonio, los agentes se dirigen al Parque El Barrero para hacer una búsqueda de alguna pista sobre el paradero de Clara o ver si quizás estaba ahí, había sufrido algún accidente que le hacía imposible volver a su casa o quizás, tomó mucho alcohol y se quedó dormida. Lamentablemente, durante la búsqueda, a eso de las 2 de la tarde, la policía halló el cuerpo sin vida de Clara, quedando totalmente impactados, ya que de primera mano se notaba la brutalidad con la que le habían arrebatado la vida a esta adolescente de tan solo 16 años. Es decir, su cuerpo presentaba signos de una violencia muy inusual y desmedida. Si llegaste hasta acá, probablemente este caso te atrapó. Suscríbete a mi canal en el botón de acá abajo. Cada semana compartimos casos nuevos. En ese contexto, la policía se dirige a las casas de Iria y Raquel para pedirles que declararan y ver si las versiones de ellas calzaban con la versión del novio. Cuando comienzan a declarar, las chicas parecían relatar una misma historia, que ellas habían quedado de verse con Clara, pero que al final ella nunca apareció y decidieron ir a otro lado por su cuenta. Y la verdad es que todo sonaba bastante convincente, iba bien, hasta que Raquel hace una pregunta que desconcertó a la policía. Ella dijo, ¿qué podría pasarle a la persona que le quitó la vida a Clara? Raquel finalmente se sintió atrapada con su propio comentario, por lo que agregó que ella no había matado a su amiga. Mientras ese interrogatorio sucedía, en la habitación de al lado, los detectives se dan cuenta que Iria tenía una profunda herida de cuchillo en el antebrazo derecho. Y enseguida, evidentemente, asociaron que ese tajo podría ser causa de un forcejeo entre ella y Clara mientras cometían el crimen. El médico forense que revisó el brazo de Iria aseguró haber notado desde el principio que había un mismo patrón en las heridas de Clara y en la de Iria. Y comentó que cuando le mencionó a Iria ese detalle, a ella se le descompuso la cara, pero dijo que se había cortado con un vaso de vidrio que se había roto. Después de algunos tropiezos y contradicciones, quedó demostrado que sus versiones eran un total invento y era evidente que las coartadas habían sido preparadas. Por lo que luego de ser presionadas por la policía, terminaron autoinculpándose. Y lo que las autoridades descubrieron después fue mucho más aterrador de lo que se imaginaban. Ambas admitieron que esa noche habían engañado a Clara para llevarla al parque porque buscaban concretar su plan satánico, que consistía en quitarle la vida a una persona. Lo que sucedió fue lo siguiente: esa noche las 3 adolescentes llegaron al lugar, bebieron un par de cervezas y se tiraron a oscuras sobre el pasto para ver las estrellas, para ver la luna, para conversar en medio de la oscuridad. En ese contexto de relajación y de diversión con sus amigas, una de ellas le dice a Clara que cierre los ojos y que le cuente cualquier cosa que le venga a la cabeza, mientras una de ellas se acuesta al lado izquierdo y la otra se tira a su derecha. Es en ese momento que Iria sujeta a Clara por detrás y le tapa los ojos, mientras que Raquel saca la navaja y la apuñala una y otra vez. Iria la sostiene para que no huya y le ordena a Raquel que siga haciéndolo. Se sabe que Clara rogó que la dejaran ir y luchó por su vida, pero a sus amigas, si es que alguna vez lo fueron, ya no les importaba nada, solo querían quitarle la vida. Y lo hicieron con una brutal determinación. Las puñaladas se extendieron porque Clara, según las confesiones de ellas,
se demoró en morir. En total le asestaron 32 puñaladas, una de las cuales le abrió el cuello a 40 grados y logra su cometido. En ese momento, cuando se dieron cuenta que Clara efectivamente había muerto, Iria y Raquel dejan el cuerpo tirado y escapan de la escena del crimen en la oscuridad. Rápidamente se van a sus casas, toman una ducha, se cambian de ropa y salen a beber unos tragos para festejar que habían concretado su macabro crimen sin ningún tipo de contratiempos. Los policías que participaron del arresto quedaron marcados por la frialdad con la que estas jóvenes contaron todo, porque no derramaron ni una sola lágrima y no mostraron ni un ápice de arrepentimiento durante su confesión. La vida te castigará lo que te va a acordar de mí toda la vida porque voy a ser tu asesina. Clara está viva. Sumado a esto, las acusadas explicaron a los detectives que habían asesinado a su amiga porque querían experimentar qué se sentía matar. Y además agregaron que pretendían de esta manera hacerse famosas. Los informes psiquiátricos intentarían más tarde comprender qué las llevó a elegir a Clara como su víctima y aunque las razones nunca serán suficientes, hubo una que se repitió y era el resentimiento y la sensación de abandono que ellas tenían desde que Clara había comenzado su relación con Manuel, es decir, desde que ella se alejó de su amistad. Y más allá de sus escabrosas confesiones, hubo mucha evidencia recolectada por la policía en las casas de ambas. Para comenzar, en la humilde vivienda de Raquel, ella vivía en un vecindario pobre, los policías habían encontrado clavada en una maceta la navaja que luego sería identificada como el arma usada en el crimen. También habían encontrado una tabla ouija que según ambas usaban para llamar a los espíritus, sumado a más de 30 libros sobre brujería. Por otro lado, estaba el panorama de Iria, que ella tenía una realidad muy diferente, vivía en un buen vecindario, tenía una familia respetable y gozaban de una buena situación económica. Pero, al igual que en la casa de Raquel, en su habitación encontraron sus cuadernos personales donde ella había revelado su afición por los ritos satánicos. Incluso en su computadora hallaron 35 cuentos gore que ella misma había escrito, que para quienes no manejen el término, esta es una especie de subgénero del terror donde hay mucha violencia que es brutal y es explícita. Un dato no menor es que en uno de esos cuentos se relataba un crimen demasiado parecido al que habían cometido y las coartadas que tenían la noche del crimen estaban manuscritas por ella misma en ese cuento. Es decir, ella había escrito el guión de su interrogatorio. Además, en uno de esos documentos redactado 3 meses antes del crimen, Iria dejó escrita la siguiente frase: "No nos va a pasar nada, somos menores de edad y tenemos una psicopatía". En ese momento, luego de analizar toda esta información, todos estos textos, los documentos, los libros, los investigadores descubrieron que Iria Suárez y Raquel Torrejón habían planificado el crimen con cartas de tarot. Y te preguntarás cómo se llegó a esa conclusión. Pues la policía encontró una tirada de cartas donde la carta que representaba a una doncella estaba desplomada bajo la carta de la luna y junto a la carta de la torre. Estas simbolizaban el brutal crimen de Clara, que murió a la luz de la luna y a la sombra de la torre del cuartel de infantería de San Fernando. Un dato que también es muy perturbador de este caso es que mientras ellas planificaban el crimen, se cartearon con José Rabadán, que para quienes no les suene ese nombre, él fue un joven que también era adolescente, que 2 meses antes del asesinato de Clara había asesinado con una katana a sus padres y a su hermana discapacitada en Murcia. Es decir, ellas le habían enviado varias cartas y tenían anotado el número de teléfono de la prisión en la que él se encontraba. Lamentablemente, esta muerte pudo haberse evitado, o al menos el futuro pudo ser distinto, ya que en el momento de los hechos, un soldado que hacía guardia en el observatorio de la Marina declaró haber escuchado ruidos, que estaba pasando algo en el parque y que incluso escuchó perfectamente que una chica dijo: "Me habéis traído aquí para matarme". Parece ser que escuchó algo raro. Escuchó un ruido, algo raro. Y esa frase de "para eso
Me habéis traído aquí para matarme, parece ser que también la oyó él. Él efectivamente reconoció que no llegó a ver nada porque todo estaba muy oscuro, pero sí alertó a su oficial que estaba de guardia, pero la verdad es que le restó importancia a los hechos y decidió no salir a investigar. Ahora vamos a llegar al desenlace de esta historia, que al menos a mí me dejó un sabor muy amargo. Y es que en marzo del año 2001, menos de un año después del crimen, Raquel Carles Torrejón e Iria Suárez se convirtieron en las primeras jóvenes condenadas bajo la nueva ley del menor. El primer caso de asesinato que se juzga con la nueva ley del menor ha llegado hoy a los tribunales. En Cádiz, esta mañana, comenzaba el juicio contra las dos adolescentes de San Fernando que presuntamente asesinaron a Clara, una amiga suya de 16 años. Esta era una ley que había entrado en vigor en España recientemente en enero de ese mismo año. Ambas recibieron la pena máxima que contemplaba esa legislación, la cual era de apenas 8 años de internación en un centro cerrado de menores y 5 años de libertad vigilada. Y por si no fuera poco, durante el juicio quedó claro que el asesinato de Clara no había sido un hecho aislado, porque en abril del mismo año, un mes antes del crimen, Raquel e Iria habían intentado asesinar a una mujer en los baños públicos de un centro comercial llamado Bahía Sur. Allí ellas habían acechado a una empleada del lugar que estaba embarazada, pero el plan les falló porque ella notó que algo extraño estaba pasando por sus actitudes y logró escapar. La mujer nunca puso la denuncia porque en su momento ella interpretó que estas niñas habían intentado robarlas, así que no le dio mayor importancia. La aplicación de esta nueva ley del menor en este caso generó una fuerte polémica en toda España porque fue la primera vez que se utilizaba para juzgar un asesinato tan brutal. ¡Asesina! Que si lo hicieron con ella, mañana pasado lo pueden hacer con uno de mis hijos. Y siento mucha lástima por esos padres que han perdido a su hija y esas niñas en la calle. No hay justicia. Las penas impuestas fueron consideradas insuficientes por gran parte de la opinión pública. Incluso hubo manifestaciones, hubo marchas multitudinarias que exigían que Raquel e Iria fueran juzgadas como adultas y que las penas estuvieran a la altura del crimen. Lamentablemente, en el año 2005, ambas accedieron a un régimen semiabierto. Ellas aún ni siquiera habían cumplido la mitad de la condena, pero obtuvieron permisos para salir a estudiar, para salir a trabajar o para pasear por la ciudad. Y como es de esperarse, la familia de Clara recibió la noticia con angustia y terminó mudándose fuera de la ciudad para escapar de lo que consideraban una enorme injusticia para el asesinato de su hija. Se tiran X años, muy poco, en un centro donde van a estar bien, van a tener de todo, y luego después salen, incluso van a poder aprender una carrera que nosotros les vamos a costear. Y cuando salgan pues tienen preparación suficiente, que me parece muy bien, pero a mi hija que le han dado a cambio. Luego de eso, ellas quedaron en total libertad. A día de hoy se sabe que Iria estudió psicología mientras cumplía condena en el centro de menores y sumó estudios en pedagogía y buscó empleo fuera de España para evitar ser identificada por la prensa. Y la verdad es que su plan había funcionado porque no supimos más de ella hasta el año 2019, cuando medios británicos revelaron que Iria había trabajado como psicóloga con niños pequeños en una escuela de Oxford entre el año 2016 y 2017. Hoy Iria sigue viviendo en el extranjero, pero no tenemos más información sobre lo que ha hecho. Raquel, por su parte, se estableció en Madrid y se sabe que estaría en pareja y trabajando como peluquera. Entre ellas, nunca más volvieron a tener contacto. La ley se aplicó, pero las asesinas de Clara cumplieron condenas mínimas, reconstruyeron sus vidas y desaparecieron del ojo público, mientras la familia de la víctima tuvo que huir de la ciudad cargando con un duelo que nadie reparó. La pregunta es inevitable: ¿se hizo justicia realmente? Déjame tu opinión en los comentarios. Hay historias que duelen pero merecen ser contadas. Soy Nikki Mystery y nos vemos la próxima semana con un nuevo caso, un nuevo misterio.